Bueno, buenas tardes para todos los que van llegando. Antes de abrir oficialmente este ordinario que nos tiene aquí a todos hoy, vamos a dar un par de minutos para que acabemos de hacer la conexión y en unos minutos ya arrancamos oficialmente. Muchas gracias, doctora. Ay. Qué bonito. Bueno, en aras del tiempo, entonces oficialmente buenas tardes para todos. Mi nombre es Paola Marcela Ruiz Ospina. Yo soy médico geriatra paliativista y pues recientemente asumí la presidencia de la Asociación Latinoamericana de Cuidados Paliativos y hoy estoy aquí acompañándolos. Estoy muy contenta porque es la primera sesión académica de educación continuada que voy a tener bajo pues mi cargo y la nueva junta directiva. Y la idea además es seguir como en este proceso que traíamos con la junta pasada de un compromiso absoluto de hacer educación continuada para toda América Latina en temas tan importantes como el que nos tiene hoy acá. Así que sean todos bienvenidos. Un placer estar con ustedes, recordándoles que desde ALSP estamos súper prestos a apoyar todas las iniciativas académicas de nuestra Latinoamérica. Los dejo en compañía de la enfermera jefe Xiomara Cardona, colombiana también. Hoy es un día de colombianos acá, por lo que veo. Y ella hará la presentación oficial de la persona que nos va a estar dando esta charla, este webinar tan interesante. Bienvenidos. Hola, muy buenas noches para todos. Es un placer para mí poder estar acá con ustedes el día de hoy. Muchas gracias, doctora, por su presentación. Para quienes no me conocen, yo soy Xiomara Carmona, enfermera, especialista en dolor y cuidados paliativos y trabajo en el Hospital Pablo Tobón Uribe de Medellín. Hoy tengo el gusto de poderles presentar desde la Comisión de Enfermería a la doctora Alexandra Caballero, quien muy amablemente aceptó esta invitación desde la LSP y la Comisión de Enfermería, de la cual yo hago parte. Entonces hoy nos va a acompañar, les voy a hablar un poco de ella. Ella es médica y cirujana colombiana, magíster en salud sexual y reproductiva, especialista en política en cuidado con perspectiva de género, diplomado en cuidados paliativos, catedrática en oncosexología y sexualidad en cuidados paliativos de la Universidad Rosario de Bogotá, Colombia, investigadoras en tema de género, salud, enfermedad y cuidado, conferencista en sexología en cuidado paliativo, sexóloga en la Fundación para Morir Dignamente, Colombia, y Liga Colombiana contra el Cáncer, asociación AMESI. Entonces, vamos a empezar este tema, la charla de hoy. Vamos a tener 45 minutos con la doctora Alexandra Caballero. Al final de la sesión vamos a tener la posibilidad de las preguntas.
Y bueno, que sean todos muy bienvenidos y es un placer para nosotros como Comisión de Enfermería de la ALSP poder estar con ustedes hoy acá y con este tema. Adelante, doctora Alexandra Caballero, y muchas gracias por estar con nosotros hoy acá. Bueno, ya quiero saber si ya estoy compartiendo pantalla, ¿sí? Sí, perfecto. Entonces yo estoy muy agradecida con la invitación de la ALSP, de la Comisión de Enfermería de Xiomara y de las palabras que dijo nuestra nueva presidenta. Yo les voy a contar un poquito de cómo llegué a este tema. Yo soy médica y me dedicaba a la sexología, y una de mis compañeras de pupitre era la doctora Tania Pastrana. Tania Pastrana, como ustedes saben, fue directora, también presidente de la Asociación Latinoamericana de Cuidados Paliativos. Y ella venía a Colombia, yo nunca la veía porque ella venía a sus congresos de paliativos, hasta que un día yo decidí ir a un congreso de paliativos. Y en ese congreso yo empecé a ver que hablaban de la compasión, hablaban del cuidado, hablaban del paciente, hablaban de estar centrados en el paciente. Y además, en estos congresos tenían voz muchísimas personas. Escuchábamos a los médicos, a los anestesiólogos, a los cirujanos, a las enfermeras, a las trabajadoras sociales, a las psicólogas, a los consultores espirituales. Y cuando estuve en ese congreso yo dije, esta gente está cableada diferente y yo quiero trabajar con ellos. Yo quiero trabajar con ustedes. Más o menos desde hace 6 años, 5 años, soy miembro y asociada a la ALSP, y por eso para mí es un gran honor estar aquí hoy con ustedes. Bueno, vamos a ver. Cuando yo digo que yo me dedico a la sexualidad en oncología y en cuidados paliativos, siempre me preguntan esto que ustedes ven ahí. Si están tan enfermos, ¿les interesa? Y esa es la pregunta que vamos a tratar de resolver hoy. Si les interesa a los pacientes o si es más, si nos interesa a nosotros como los profesionales de salud. Vamos a tratar de reflexionar sobre este tema y más que dar un montón de información, yo lo que quiero es que quedemos con la idea de que este es un tema importantísimo, que todos sabemos que la sexualidad hace parte de la calidad de vida, pero sin embargo no la abordamos de rutina. Aquí les traigo una frase muy bonita con la que casi siempre empiezo todas mis presentaciones, que es de un filósofo francés que ahí está. Se llama André Comte Sponville, y él dice que somos mortales nacidos de mortales, sexuados nacidos de sexuados, hechos para morir y desear, o más bien incapaces de escapar al sexo y a la muerte. Si hay dos situaciones en la vida que nos igualan a todos los humanos, son el sexo y la muerte. A veces a nosotros se nos olvida esto, pero esto es lo que nos une como seres humanos. Pero vamos a empezar con qué es la sexualidad. Yo les traigo aquí la definición de la Organización Panamericana de la Salud, donde dice que la sexualidad es una dimensión fundamental del ser humano y está basado en el sexo, masculino, femenino o interno, que puede ser cromosómico o biológico, que incluye además el género, las identidades sexuales, las identidades de género, la orientación sexual, el erotismo, la intimidad, la vinculación afectiva, las relaciones sexuales y la reproducción. Lo que tengo en rojo es lo que vamos a ver hoy. O sea, hoy vamos a ver el género, el erotismo, la intimidad y las relaciones sexuales. Y empezamos diciendo o contando que existen los derechos sexuales y los derechos reproductivos de la Organización Mundial de la Salud. Ustedes ven aquí un pequeño resumen. Parte de los derechos son buscar, recibir y difundir información relacionada con la sexualidad. Eso es un derecho de los pacientes, recibir información.
información de calidad. Tener educación en sexualidad, el respeto por la integridad corporal, tienen derecho a elegir a su pareja, a decidir si son activos sexualmente o no, a tener relaciones sexuales consensuadas, a matrimonios consensuados, decidir si se tienen hijos o no, y tener, lo que a mí me parece más importante, es tener una vida sexual plena y satisfactoria, libre de riesgo, de violencia y de coerción. Ustedes ven que todos estos derechos sexuales no dicen que son solamente para aquellas parejas heterosexuales o para aquellas personas entre los 18 y los 45 años. Somos todos los seres humanos, independientemente de nuestra condición de salud o de nuestra condición de edad o nuestra condición de género. Todos tenemos derecho a tener una vida sexual plena y satisfactoria. Aquí ya yo creo que vamos rompiendo un poco el esquema mental que nosotros traemos, en el cual la sexualidad solamente se da en personas jóvenes, bonitas y heterosexuales. Los viejos como yo, los gorditos, los que no son tan bonitos, aquellos que tienen discapacidad o aquellos que tienen enfermedades, también son susceptibles de tener una vida sexual plena y satisfactoria. Bueno, aquí les empiezo con qué pensamos los profesionales de la salud sobre la sexualidad. Y resulta que aquí estoy chismoseando el chat. Bueno, hay 2 estudios en España sobre cuál es la percepción de los profesionales de la salud sobre la sexualidad en pacientes que tienen una enfermedad avanzada o pacientes en cuidados paliativos. Estos 2 estudios son de tipo cualitativo y uno es del 2012 y el otro es del 2020. Es bastante reciente, pero los 2 tienen más o menos, llegan a las mismas conclusiones. Lo primero es que el 100% de los profesionales consultados dicen o tienen la percepción de que la enfermedad avanzada afecta a la sexualidad. Pero sin embargo, cuando se les pregunta si debe ser abordada de rutina, el 78% dice sí, sí debe ser abordada de rutina, y el 22% dice que no debería abordarse en una atención al paciente. Sin embargo, el 72% de las personas encuestadas profesionales de la salud, ellos dicen que les falta formación, que no se sienten aptos para hablar con el paciente, básicamente porque no saben qué decir. Y en esto yo creo que todos estamos de acuerdo. Yo no sé en los otros países, pero por lo menos en Colombia, en las facultades de medicina, creo que solamente una facultad de medicina, que es la Facultad de Medicina de la Universidad de Caldas, donde yo estudié, tenía una cátedra, un semestre de sexología. Las demás universidades, no sé, me pueden contar si hay alguna, por ejemplo, en enfermería, si tienen una cátedra sobre sexualidad, o otra en pregrado en medicina, pero no hay formación en sexualidad. Y por último, cuando ya les preguntaban a los profesionales si ellos se sentían calificados para hablar sobre el tema, aquí encontré unas respuestas muy interesantes, porque los psicólogos decían el 100% que ellos se sentían calificados para hablar sobre el tema. Cuando nosotros vemos qué facultades de psicología en pregrado dan sexología, pues nos enteramos que son muy poquitas. Por ejemplo, les cuento, nosotros en Colombia, en la Universidad del Rosario, tenemos un diplomado de psico-oncología y psicología de cuidado paliativo, y en ese yo doy un módulo de sexualidad, o sea que por lo menos en ese sí sabemos que tienen formación en sexología. Cuando hablamos con los enfermeros en estos estudios decían más o menos el 23% que sí se sentían capacitados para hablar sobre el tema, y apenas el 14% de los médicos decían que podrían de alguna manera hablar sobre la sexualidad con los pacientes. Entonces, si vamos viendo aquí, hay
una gran necesidad de formación sobre el tema, y esa necesidad de formación se traduce en que no le damos información a los pacientes. Otro de estos estudios dice, por ejemplo, que el 87% de los pacientes no reciben ningún tipo de información sobre alguno de los aspectos sexuales o de su vida sexual o de su salud sexual. Hay algunas instituciones, por ejemplo, que yo sé que dan o que tienen oficinas de salud sexual, pero están más dedicadas hacia la reproducción, o no, hacia la no reproducción. O sea, para tratar de que no vayan a tener embarazos no deseados, pero más que dar información sobre las posibles dificultades que tengan los pacientes en su vida sexual. Bueno, aquí yo les quiero contar que, como dijeron en la presentación, una de mis grandes pasiones es el género. Y hay muchos estudios, aquí pueden ver, por ejemplo, el de Maroff del 2020, el de Bellis en el 2018, en el cual muestran que hay unas diferencias en el enfermar entre hombres y mujeres. Y las preocupaciones y las necesidades de hombres y mujeres son distintas. Y eso hay que tenerlo muy claro, sobre todo cuando nos dedicamos a esto, porque normalmente nosotros tratamos todo de la misma manera, pero les voy a contar algunos de los aspectos que varían entre la enfermedad, cómo se vive la enfermedad avanzada en hombres y cómo se vive en mujeres. Empezamos con los hombres. También esto depende de la edad, ¿no? Pero para los hombres lo más importante o la preocupación mayor es mantener la independencia y su autonomía. Eso es lo más importante para un hombre. Aquí hay un término que yo creo que yo medio me inventé, que es la desgenerización, que es el que se pierden los roles de género. Ustedes saben, los roles de género masculinos son ser el proveedor del hogar. En muchas regiones todavía el hombre es el que manda, es el que toma las decisiones de la familia, son los que dirigen las grandes empresas. Entonces, cuando están con una enfermedad crónica avanzada, esos roles de género se pierden. Y viene algo que molesta mucho a los hombres, que es la infantilización. Son los demás los que están tomando las decisiones por ellos, cuando ellos eran los que tomaban sus decisiones. Y eso yo en la práctica lo veo constantemente. Cuando hay un paciente en enfermedad avanzada, son los hijos los que toman las decisiones, son las esposas las que toman las decisiones, y eso es algo que a ellos les duele profundamente. Y otro de los aspectos es el cuestionamiento de su masculinidad. Y esto está muy relacionado con las disfunciones sexuales. Entonces, ustedes se imaginarán que para un hombre es muy importante ser autónomo, ser independiente, seguir tomando las decisiones en la vida, y aparte de eso, tener una función sexual en la cual él se sienta muy masculino. En estas enfermedades crónicas avanzadas, todas estas situaciones se lesionan. Y eso hace que el hombre tome algunas actitudes. Algunos se enojan muchísimo y otros se deprimen mucho. Y el 78% lo que quiere es seguir manteniendo el control de su mente y de su cuerpo. Entonces, yo creo que aquí estoy dando como pinceladas de cómo tratar a los señores cuando están en enfermedad avanzada, ¿no? Por favor, permitámosles que tengan el control, aunque sea un poquito. Darles la sensación de que ellos están al mando de su enfermedad. Y más o menos esto es. Pero en el caso de las mujeres, aquí ya hay una gran diferencia. Mientras, como aquí les mostré, para el hombre el 78%, la principal preocupación era mantener el control de su mente y de su cuerpo, para las mujeres es la familia. Es quién va a cuidar a mi familia.
Y esto hace que también las preocupaciones sean distintas. Nosotros lo vemos constantemente, ¿no? El 68% de las mujeres no quieren ser una carga. El 62% se preocupa por quién va a cuidar a los que yo no voy a cuidar. Y el 31% tienen problemas de autoimagen. Entonces, vamos dándonos cuenta que para los hombres es mantener la autonomía y para las mujeres es el cuidado del otro, lo que más las preocupa. Las mujeres, ¿cómo lo viven? Los hombres habíamos dicho que o se deprimían o se enojaban y las mujeres lo aceptan un poco más fácil, pero siempre pensando en las necesidades de los otros. Y hay otro asunto interesante que encontraron en estos estudios de perspectiva de género, es la nutrición. Y yo sé que ustedes están completamente de acuerdo, porque cuando hay un paciente que llega con la familia, con la esposa, siempre pregunta qué comen, qué le doy de comer, si le doy esto. Los hombres no preguntan esto, son las mujeres. Entonces, desde el punto de vista del cuidado del otro, para ellas es muy importante esto. Y ustedes pueden ver ahí que hay una nueva tendencia en los estudios de enfermedades que tiene que ver con la perspectiva de género y cómo se enferman y cómo viven las enfermedades los distintos géneros, el masculino y el femenino. Bueno, ya vimos género, ahora vamos a erotismo. El erotismo es, según la definición de la RAE, es provocar un deseo sensual por medio de la imaginación, de la fantasía y del estímulo sensorial. Esta fotografía yo creo que muchos de la LSP la recuerdan porque fue la ganadora del concurso de fotografía del año 2016. Y esto ilustra perfectamente lo que tiene que ver con el erotismo, que es el placer, que es la capacidad que tenemos todos los seres humanos de sentir placer por todos nuestros órganos de los sentidos. Nuestros órganos de los sentidos son los ojos, los oídos, el gusto, la piel, y eso no desaparece, por lo menos con la mayoría de las enfermedades avanzadas, ¿no? Hay algunas que sí, la parte sensorial disminuye, pero en la mayoría se mantiene toda la sensibilidad y la capacidad de sentir placer a través de los sentidos. De todas maneras, aquí también dice, ¿no? La imaginación y la fantasía. Aquí les cuento, una vez estaba yo dando esta misma clase con unas alumnas en México y una de las alumnas me dijo que ella se acordaba de haber visto un capítulo de Doctor House. ¿Se acuerdan de Doctor House? La película del médico que hacía unos diagnósticos muy interesantes en Estados Unidos. Y una de sus pacientes era una mujer, su esposo tenía una artritis muy dolorosa y ella lo ponía a ver películas pornográficas. Y esto tenía todo el sentido desde este punto de vista, ¿no? Porque el ver películas eróticas o pornográficas estimulaba centros cerebrales que secretaban endorfinas y él también con esto disminuía su dolor. O sea que todo lo que tiene que ver con el placer nos ayuda a lidiar con el dolor. Ahora seguimos con la intimidad. Esta es otra de las fotografías de este concurso de fotografía y la intimidad es la posibilidad de ser yo mismo frente al otro. Es la posibilidad que yo tengo de estar cerca a la otra persona y ser como yo soy. Si yo pienso que si hay algún momento de la vida en la cual nos despojamos de las caretas y de las caretas de la belleza, de la careta del poder, la careta de las situaciones sociales, es cuando estamos con una enfermedad crónica avanzada. Porque ya no existen estas caretas, quedamos lo que somos realmente. Con respecto a la intimidad, yo creo que es una de las situaciones o circunstancias que más violamos de los pacientes.
porque normalmente están nuestros pacientes, sobre todo aquellos que están institucionalizados, con mucha gente a su alrededor y no pueden estar en intimidad con su pareja. Esto que les traigo yo aquí, que les estoy poniendo, es fruto de todas estas conversaciones y de todas estas clases que hemos dado sobre todo con las psicólogas. Y una de mis alumnas me dijo, mire lo que hice y se lo quiero compartir. Y yo quiero compartirlo con ustedes hoy porque es uno de los grandes avances que hemos hecho dentro de todo lo que tiene que ver con la sexualidad en oncología o en cuidado paliativo. Esto es de una clínica muy importante en Colombia. Y si ustedes ven ahí, adelante, dice cuidado paliativo y soporte. Y la orden es, se solicita momento en intimidad, para intimidad en pareja, el día de 5 de la tarde a 8 de la noche, con el fin de lograr cumplir las necesidades de intimidad y tiempo en pareja que le brinden al paciente mejor calidad de vida. Por tal motivo se solicita a enfermería evitar ingresar a la habitación durante este tiempo. Ustedes se pueden imaginar que esto ya está en una orden médica, que ya estamos reconociendo la necesidad del paciente a tener intimidad. Y es que la intimidad no es solamente tener relaciones sexuales. En este momento puede ser la intimidad, hablar de los pendientes, resolver situaciones que tengan en conflicto, hablar entre ellos, darse amor, darse besos, darse cariño, pero ya estamos empezando a reconocer la necesidad que tienen nuestros pacientes de tener intimidad. Esto para mí, se los comparto, me llena a mí de profunda satisfacción de que todo lo que hablamos en los cursos y en las clases ya se está traduciendo en el bienestar de los pacientes, que es realmente por lo cual nosotros trabajamos, ¿no? Voy a mirar aquí en el chat aquí. Si hay alguien aquí, bueno, no sé el flyer completo, bueno, vamos a seguir. Seguimos ahora con las relaciones sexuales. Y yo aquí les voy a hacer un pequeñísimo vamos a recordar algunos conceptos básicos de sexología y vamos a hablar de las relaciones sexuales. Las relaciones sexuales pueden ser eróticas, pueden ser autoeróticas o heteroeróticas. Las autoeróticas son yo con yo. Y estas actividades autoeróticas pueden ser de muchos tipos, ¿no? Pueden ser tocamientos, pueden ser la masturbación yo solita, puede ser con algún aparato. Y aquí les traigo una obra de Salvador Dalí que se llama El Gran Masturbador. Y esas son las autoeróticas. Y aquí yo hago un pequeño paréntesis para decir que cuando la mayoría de los estudios que yo veo, en los cuales se evalúa la actividad sexual de los pacientes, normalmente solo se tienen en cuenta las actividades no solos, en ninguno de los estudios, principalmente porque, ¿me oye? Bueno. Sí, se escucha bien. Es que aquí me dice que está inestable mi conexión. Bueno, estos estudios normalmente o son cualitativos o son cuantitativos. Los cuantitativos normalmente se hacen a través de unas escalas para medir la función sexual y estas escalas se miden en pareja. Y los estudios que vemos cualitativos generalmente abordan es la relación de pareja. Entonces, todo lo que nosotros investigamos no tienen el elemento autoerótico, que sería muy interesante que pudiéramos saber, por más de que miramos, casi que no hay estudios sobre cómo vive la sexualidad un paciente con una enfermedad avanzada, él con él mismo.
cómo se relaciona él erótica y sexualmente con él mismo. Además, porque también sabemos que es un tema tabú, no es más fácil hablar de la sexualidad cuando se está en pareja que cuando se está solo, ¿no? Y las otras actividades sexuales, aquí les traigo una imagen del Jardín de las Delicias del Bosco, en el cual las actividades sexuales pueden ser con otra persona, con otras personas, pueden ser penetrativas o no penetrativas. Las penetrativas ya sabemos que son penetración oral, penetración anal o penetración vaginal, y las no penetrativas son las besos, abrazos, tocamientos. Esto es muy importante porque vamos a ver más adelante qué pasa con las personas cuando tienen una enfermedad avanzada. Aquí yo también les traigo algo que me parece muy interesante y sobre lo cual muy poco hablamos o muy poco reflexionamos. ¿Cuáles son las razones por las cuales yo tengo relaciones sexuales? Normalmente uno piensa que es el placer, pero resulta que hay 8 razones que las identificaron Preston y Hill y que tienen que ver primero con sentirme valioso, que es una razón muy poderosa cuando se está con una enfermedad avanzada, sentir que todavía soy valioso sexualmente, o hacer sentir valiosa a mi pareja. Si mi pareja de pronto es la que está afectada por la enfermedad. Otra razón es sentirme poderoso. Acuérdense que los hombres quieren seguir sintiéndose fuertes, autónomos y seguir manifestando su masculinidad. Entonces, en los hombres que están en enfermedad avanzada, esta es una de las razones que más les importa, que es sentirse poderosos, o también hacer sentir poderoso a su pareja. Disminuir el estrés, que es bastante, los que hemos tenido relaciones sexuales sabemos que sí, disminuye el estrés. Fomentar la relación de pareja, como habíamos visto anteriormente, tiene que ver con la intimidad, ¿no? Con el estar juntos, con el seguir compartiendo el cuerpo, la vida, los pensamientos y las fantasías. El placer, y yo pongo aquí una última, que esa sí es de mi cosecha, el deber conyugal. Porque muchas veces se tienen relaciones sexuales solamente porque es lo que debe ser. Y esto, por ejemplo, en sociedades como las nuestras, permeadas por la religión, donde existe el deber conyugal, esa es otra de las razones, y esto es muy importante que lo tengamos en cuenta cuando vamos a ver el paciente, ¿no? Porque muchas veces, si nosotros vamos uniendo lo que venimos desde el género con estas razones, vamos entendiendo que para el paciente es muy importante continuar con su actividad sexual aún esté en condiciones de enfermedad muy avanzada. Otro paréntesis aquí para mostrarles las fases de la respuesta sexual. La respuesta sexual se divide en 4: excitación, meseta, orgasmo y resolución. Las rosaditas somos las mujeres, los hombres son los azules. Como vamos bien, como ustedes bien pueden ver, difícilmente nos compaginamos. Las mujeres empezamos, nos demoramos un poquito más de tiempo en empezar a tener deseo, excitación, lubricación, y los hombres pues lo hacen mucho más rápido y empiezan muchísimo más arriba que las mujeres. Esto también es importante porque en estos estudios que yo les hablo sobre sexualidad, los ítems que ellos miden son estos. Son primero el deseo, segundo la excitación o la lubricación en la mujer y la erección en el hombre, la meseta, la posibilidad del orgasmo, y hay un ítem que mide la satisfacción en general. Esto solamente es para que ustedes sepan cómo se mide en sexología la función sexual. Aquí esto es como un gran resumen de las afectaciones de la sexualidad en una enfermedad avanzada. Y hay 2 tipos de afectaciones. Una, que es la afectación directa
de todo lo que tiene que ver con la función sexual, que son, por ejemplo, cambios en el sistema cardiovascular, pues que impiden que haya una erección, afectaciones del sistema respiratorio, pues obviamente ustedes se imaginarán que si yo no respiro, pues no puedo tener una actividad sexual. En el sistema nervioso, obviamente, si yo tengo algún problema nervioso, pues no voy a tener la posibilidad de sentir o de tener erecciones, o el sistema hormonal también, ¿no? Porque si no tengo testosterona, pues obviamente no voy a tener deseo, porque el deseo está mediado por el influjo hormonal, por la testosterona o por los estrógenos. Pero también la enfermedad avanzada nos afecta indirectamente, que esto es más o menos lo que nosotros estamos viendo cuando vemos al paciente. Primero, el cambio en la autoimagen, y como vimos, esto es muchísimo más importante en las mujeres. El no sentirme bien, el no sentirme bonita, el no sentir que puedo, que mi cuerpo de pronto le falta alguna parte por la enfermedad, o que algunos tratamientos han hecho mella en mi cuerpo, entonces no me siento contenta ni conforme con lo que soy, y eso afecta profundamente la sexualidad, como les dije, sobre todo en las mujeres. También el autoestima. La autoestima en hombres y en mujeres, pero en el hombre es muchísimo más importante cuando tienen dificultades para las erecciones. Algún tipo de disfunción eréctil, eso a los hombres les da muchísimo, les hiere muchísimo su autoestima. Y también otra de las manifestaciones son los estados de ánimo propios de las enfermedades avanzadas, como son la depresión y la ansiedad. Obviamente también si tenemos una enfermedad que nos debilita, la astenia, o la intensidad del dolor, porque muchísimas veces es tanto el dolor en una enfermedad avanzada que esto nos impide que podamos tener una sexualidad plena, ¿no? Esto es un estudio que yo se lo recomiendo a los que están muy interesados en el tema. Es un estudio del 2016 que habla sobre la sexualidad en personas mayores con enfermedades crónicas. Es un metaanálisis muy interesante en el cual uno puede tener un panorama bastante amplio, y está por capítulos, ¿no? Aquí, pues, dada la premura y que ya estamos casi a punto de los 45 minutos, pues entonces se lo recomiendo a los que estén interesados, porque de verdad que nos da muchísimas herramientas y tienen unas guías en las cuales nos dicen más o menos qué tenemos que hacer en el paciente renal, en el paciente con enfermedad cardíaca, y esto puede ayudar muchísimo. Ahí los dejo, si quieren pidan, esta conferencia va a quedar grabada, pueden mirar. Bueno, entonces aquí volvemos a qué pasa con las mujeres y qué pasa con los hombres, y cuál es la afectación entre hombres y mujeres. Los estudios nos dicen que más o menos entre el 47 y el 89% de las mujeres tienen disminución del deseo. Y bueno, ustedes se acuerdan de la gráfica de la respuesta sexual, pues si no hay deseo, pues no empieza la respuesta del ciclo sexual. Entonces, sí, es básico y fundamental tratar el deseo de las mujeres, porque sin esto no hay respuesta. Y esta disminución del deseo también se debe en algunas enfermedades, pues ya habíamos dicho, ¿no? A la disminución de la sensibilidad y algunas afectaciones hormonales que hace que tengan este problema. Miren, un ejemplo clásico, es una mujer con un cáncer hormono dependiente al cual se le hace un bloqueo hormonal. Al hacerle el bloqueo hormonal, pues obviamente ya no hay hormonas, y estas mujeres no tienen influjo hormonal para tener deseo. Normalmente eso no se lo dicen los médicos o el personal de salud, y estas mujeres al final no saben qué está pasando. Y tienen problemas con el deseo. Lo mismo, también tienen problemas de sequedad vaginal, y que ocasionan que cuando tengan relaciones sexuales vayan a ser estas dolorosas. Y también
pues obviamente ustedes se imaginarán que si no tengo deseo, tengo sequedad vaginal, tengo dolor para tener relaciones sexuales, entonces, ¿qué voy a hacer? Pues voy a evitar tener relaciones sexuales porque me duelen. Y aparte de eso, pues obviamente es muy difícil que yo pueda llegar al orgasmo, o sea que todo el ciclo femenino está alterado. Bueno, pero aquí decimos que es entre el 47 y el 89%. Los hombres, ellos manifiestan tener menos afectaciones en su sexualidad. Yo personalmente pienso que el 100% de los hombres y el 100% de las mujeres tienen afectación en su vida sexual cuando se tiene una enfermedad avanzada. Pero esto es lo que se reporta en los estudios. Aquí dice que entre el 35 y el 63% de los hombres tienen disminución del deseo. Y si ustedes ven también con disminución de la sensibilidad y disfunción eréctil. Para los hombres la masculinidad está directamente relacionada con la calidad de la erección. Entonces, cuando un hombre no tiene erección, muchos de ellos sienten que ya no son suficientemente hombres y muchos se deprimen muchísimo. Aquí también hay algunas patologías, sobre todo cuando han tenido cirugías pélvicas, algunos, digamos, algunas patologías de próstata tienen eyaculación retrógrada, pero básicamente eso es como el resumen de la afectación sexual de los hombres. Aquí ya cuando vemos, por ejemplo, cuál es qué pasa en los pacientes cuando disminuye su capacidad funcional. Hay unos estudios muy interesantes como estos que les estoy poniendo aquí, donde tomaron pacientes con Karnofsky de 40 y los compararon con Karnofsky de 70 y ellos hicieron unos estudios de tipo mixto en el cual la parte cualitativa hacía mención a que los pacientes pensaban que necesitaban que a ellos los fueran preparando desde sus médicos o sus enfermeras o sus psicólogos sobre los cambios que ellos iban a tener en la enfermedad. Y dentro de esos cambios en los cuales ellos iban a tener, pues la sexualidad era uno de los que ellos pensaban que era muy importante y sobre el cual no se les hablaba. Aquí tenemos dos flechas, ¿no? ¿Qué pasa cuando disminuye la capacidad funcional? Entonces, disminuye la frecuencia de las relaciones sexuales, disminuye la intensidad de las relaciones sexuales, obviamente porque ya no hay esta capacidad funcional para mantener relaciones sexuales frecuentes e intensas, y disminuyen las actividades penetrativas. Vuelvo y les digo, los estudios generalmente lo que miden son este ciclo de respuesta sexual y no tenemos mucha información sobre otro tipo de expresiones de la sexualidad, ¿no? En pareja. Pero también, por otra parte, dicen que aumentan las actividades no penetrativas, ya dijimos, besos, abrazos, caricias. Hay algo aquí que yo quiero hacer, que nos quede aquí en la mente, es que cuando yo disminuyo mi capacidad funcional, para mí es difícil tener actividad sexual activa, pero yo puedo ser la parte pasiva o la parte que reciba placer. O sea, mi pareja o yo puedo recibir placer porque puedo recibirlo de cualquier manera. Entonces, por eso les digo que aumentan las actividades sexuales no penetrativas, los besos, los abrazos, las caricias, el sexo oral puede hacer parte de las actividades no penetrativas, activas, ¿no? Aumenta también el erotismo y también aumenta la intimidad. Cuando nosotros tenemos esto en la mente, pues, ¿qué vamos a hacer? Si sabemos que la parte activa y la parte de las actividades sexuales penetrativas disminuyen, pues favorecer las no penetrativas, que igual también dan placer, dan intimidad y ayudan al paciente. Ya vimos con qué, ¿no? Con sentirse poderoso, con sentirse valioso, con sentirse deseado, valorado, y también
con la posibilidad que tienen ellos de disminuir su estrés y sentir placer. Aquí yo quiero contarles algo que me parece muy importante, que en ninguna parte se habla, es la relación entre el uso de opioides y la actividad sexual. Les cuento que uno de los exploradores británicos en 1800 algo fue a China y vio los fumadores de opio. Cuando volvió a Inglaterra, él estaba muy impresionado porque él decía que los fumadores de opio, las fumadoras de opio tenían menos hijos y que los fumadores de opio eran más bonitos que las mujeres. ¿Qué era esto? Hipogonadismo. Gracias a o sea, él estaba haciendo observaciones de lo que pasaba con el uso de los opioides. Gracias a la epidemia del uso de opioides en Estados Unidos, hemos tenido una gran cantidad de estudios sobre cómo afecta el uso de opioides la sexualidad. Más o menos vemos que el 74% de los pacientes que usan crónicamente los opioides tienen hipogonadismo. Esto también depende del tipo de opioide. Por ejemplo, los opioides el tramadol tiene un efecto diferente y el tramadol lo que da es una inhibición del orgasmo, no hipogonadismo. Y dentro de los opioides, la buprenorfina es el que menos afecta la actividad sexual o la actividad hormonal. Ese 74% de hipogonadismo, ¿en qué se traduce? Volvemos a la disminución del deseo, a la imagen corporal, porque obviamente, como ya les dije, ¿no? En los hombres el hipogonadismo hace que tengan menos expresiones sexuales físicas secundarias, entonces puedes empezar a perder el pelo, pueden empezar a tener una distribución ginecoide de la grasa, y también afecta la reproducción, lo que había visto el explorador inglés en China. Esto es muy importante y una de mis grandes recomendaciones es cada vez que empecemos con opioides al paciente, démosle un folletico o hablemos que se puede afectar su sexualidad por el uso de opioides, pero normalmente, en mi experiencia, casi ninguno de los pacientes se les dice esto. Y llegan con un montón de incertidumbres sobre su sexualidad, sobre su masculinidad, sobre su valor como hombre o sobre su valor como mujer, que podríamos evitarlos si les damos información desde el inicio del tratamiento con opioides. Bueno, la importancia de la sexualidad, yo creo que la gran importancia de reconocer la sexualidad de nuestros pacientes es que les vamos a ayudar a mantener su identidad y sus roles de género. ¿Y esto para qué? Esto les permite a ellos sentirse normales. Les permite mantener las relaciones interpersonales. Ustedes no saben la cantidad de pacientes que yo veo que han roto sus relaciones de pareja porque no tienen la información suficiente, por ejemplo, de los opioides o de interacciones medicamentosas o de las mismas enfermedades y cómo afecta la sexualidad. Entonces, la mayoría de estos pacientes no sabe que es un efecto y muchos empiezan a hacer interpretaciones sociales, culturales y religiosas que no tienen nada que ver, incluso pueden llegar a las rupturas de los vínculos de pareja. Algunos de los pacientes también, si les pedimos, les permitimos mantener su vida sexual, mejora los síntomas físicos, y aquí también hay una parte que a mí me parece muy importante, que son los legados y los pendientes. Hay legados sexuales, y aquí, por ejemplo, yo les traigo la historia de una, ya casi vamos para la hora, la historia de una paciente mía que tenía un cáncer
de mama estadio 4 y me dijo, mire, yo sé que estoy muy mal y yo quiero hacerme una sesión de fotos en una tina porque yo quiero que mi esposo me recuerde como una mujer sexy. Obviamente hicimos la sesión de fotos, ella le entregó un álbum con unas fotos sexys a su esposo para que su esposo la recordara de esa manera y eso a ella la llenó de una profunda tranquilidad frente a su vida sexual y su relación de pareja. Aquí les traigo algo que me parece muy importante que a veces no tenemos en cuenta, que es la sexualidad en los pacientes de la comunidad LGBTIQ+, con enfermedades avanzadas. En ellos, muchos son víctimas de discriminación que los lleva a ellos mismos a autoexilarse del sistema médico. Tienen riesgos propios, ya sabemos, algunos tipos de cánceres, algún tipo de enfermedad, como vemos el HIV, y algunos llegan a diagnósticos tardíos por todas estas situaciones de discriminación de los cuales ellos son víctimas. Aquí hay una imagen de una película muy linda que si ustedes pueden verla, se llama Hand Silent, que es cómo viven parejas mayores, homosexuales o bisexuales o transexuales, el final de sus vidas. Y aquí este es un estudio que hace el doctor Kamen, que me parece uno de nuestros referentes y uno de los investigadores más disruptivos en el tema, y tiene este artículo que me parece divino que dice que el sexo puede ser una gran medicina. La salud sexual en oncología para pacientes de minorías sexuales. Y tiene toda la razón. ¿Por qué? Porque cuando nosotros agendamos la salud sexual en este tipo de poblaciones, ¿qué les estamos haciendo? Les estamos reconociendo su identidad, les estamos reconociendo su diversidad y los estamos respetando. Y muchas veces esto es suficiente para sentirse bien, incluso hasta para empezar a sanar. No solamente el alma, sino sanar las relaciones y sanar algunos síntomas que puedan tener también en su cuerpo, ¿no? Aquí les quiero compartir que el año pasado con eCáncer, viendo esto que les comento de la población LGBTI, se nos ocurrió hacer un simposio que se llamaba Inclusión, Respeto y Dignidad. Lo pueden buscar así. Simposio eCáncer Patient, Inclusión, Respeto y Dignidad. Y este tiene unos módulos bellísimos que ustedes los pueden consultar sobre el tema de oncología, sexualidad, familia, pareja, psicooncología. Hay un módulo de cuidados paliativos, hay unos testimoniales bellísimos y hay un capítulo de nutrición. Entonces, los animo a que si están interesados en el tema o si tienen dudas en este simposio que está online y las conferencias están todas grabadas, pueden obtener información. Y además nos ayudan a difundir porque fue un trabajo muy bonito y que nos convocó a profesionales de toda la hispanohablantes de España, de Estados Unidos hasta Argentina, donde todos pusimos nuestro grano de arena para poner el tema y tratarlo como debe ser científicamente. Vuelvo y les traigo el artículo del doctor Kamen, solamente para lo que lo veamos. Y aquí les traigo dos frases que me dijeron mis pacientes. ¿Sabes? Mi esposo solía besarme en los labios, luego en la frente, después una palmadita en el hombro, después dejó de acercarse y ya cuando yo más lo necesitaba al lado mío, dándome besos, abrazos, tocándome, queriéndome, no volví a tocarme. Y la segunda frase me la dijo esta semana una amiga mía con un cáncer de endometrio estadio 4, y ella me decía, mire, yo tengo esto, llega la gente a hablarme de muchas cosas, de cómo sanarme, de cómo curarme, de qué comer, de qué hacer, y lo único que yo quiero es sanar.
como dos grandes tareas. Uno es formarnos y el otro es investigar. Y tener una perspectiva positiva de la sexualidad, incluir la sexualidad en los programas de especializaciones y de maestrías. Yo espero haberlos, con todo lo que les conté, haberles demostrado la importancia que tiene el agendar la sexualidad dentro de nuestro quehacer en cuidados paliativos y en enfermedad avanzada. También poder brindar información basada en la evidencia y que todos hablemos un lenguaje en común. Sería ideal que tuviéramos guías, que pudiéramos comunicarnos las personas que hacemos sexualidad en cuidado paliativo, sexualidad en oncología o sexualidad en enfermedad crónica, y pudiéramos hacer una red y poder hablar el mismo lenguaje. Y armar equipos multidisciplinarios, en los cuales tuvieran espacio las trabajadoras sociales, las enfermeras, las psicólogas, los terapistas, las terapeutas de piso pélvico y muchas personas que pudiéramos estar trabajando en equipo para ayudarle a nuestros pacientes con su salud sexual. Investigar. Aquí es algo que yo les quiero comentar, en que en nuestro contexto tenemos muy pocas investigaciones. Se investiga muchísimo en cáncer, se investiga mucho en cáncer de mama, en cáncer de próstata, pero estas investigaciones no llegan al paciente. Todas están diciendo, es necesario, hay que hacer, pero yo no veo unidades de oncosexología o oficinas de sexología en cuidado paliativo. O sea, estamos quedándonos ahí, pero hay que llevarlo al siguiente paso. Y lo que yo les decía, las metodologías con las cuales nosotros hacemos investigación son muy cortas y tenemos casi que inventarnos nuevas metodologías en las cuales nosotros podamos describir los eventos de los pacientes con mayor claridad y con mayor exactitud. Hay otro punto que yo vi dentro de todas mis revisiones, es que hay muy poco sobre sexualidad en enfermedad avanzada en jóvenes. Casi todos están hechos en personas mayores. Falta investigar en barreras y necesidades de los pacientes en nuestros contextos y en pacientes LGBTIQ+. En este momento, en la Universidad de Caldas, de donde está nuestra presidenta, estamos haciendo un estudio sobre sexualidad en pacientes LGBTIQ+, en cuidados paliativos. Entonces, es una línea de investigación que ojalá pudiéramos desarrollar en toda Latinoamérica y pudiéramos crear redes donde estuviéramos investigando sobre el tema. Ya con esto quedo preguntas, ideas de investigación, propuestas, mi dirección del correo de la universidad, y estoy en Instagram como Sexpositiva, y también ahí me pueden mandar mensajes o ideas, propuestas o lo que quieran. Bueno, entonces. Muchas gracias, doctora Alexandra. Una charla muy enriquecedora, la verdad que nos deja mucho pues, nos pone a pensar y a empezar desde el área de enfermería también a tener estos puntos de la parte de la sexualidad de nuestros pacientes en cuenta, porque la verdad es que es un tema bastante tabú, como lo decías al principio, y segundo, que también no es no es manejado por nuestra área de enfermería en cuidados paliativos. Muchas gracias. No sé si tengan alguna pregunta o alguien quiera decirnos algo. Los escuchamos. No sean tímidos. No, la verdad es que fue muy claro y como muy objetivo, ¿no? Muy buenas noches, qué pena. Franklin Santiago, Cúcuta, estoy en Cúcuta, norte de Santander. La verdad, pues nos da como esas herramientas, doctora, con todo respeto, de verdad que
es un tema, como lo acaban de mencionar, eso es un tema tabú, eso es un tema complejo para llegarle al paciente, que definitivamente como que es el punto aparte de la patología, del quehacer de la enfermedad, y es algo como que no, además de ser muy íntimo, pues como que desconocíamos y desconocemos seguramente algunos lineamientos para poder llegar en estos aspectos. Yo creo que ya esto puede ser una herramienta y es como un punto de partida para nosotros poder generar ese tipo de investigaciones e inclusive de abordaje, dado a la precariedad de precisamente el material, como usted lo manifestaba hace un ratico, el material es muy pobre acerca de este tema, pero yo creo que dándole la importancia y dándole además el nivel al cual se merece de manera pertinente para poder ir de pronto como construyendo o ir enriqueciendo ese aspecto o esa línea para poder llegarle al paciente y de esa misma manera generar un abordaje integral a este tipo de pacientes y no solamente un paciente específico, sino que me encantó cuando tocan el tema del LGTBQ+, porque también es un tema que también es bastante complejo, pero sí es importante y pues lógicamente en ese tipo y en esa medida pues ir incluyendo, ser inclusivos en todos los aspectos para poder hacer un abordaje integral en esto. Doctora, yo sí le doy las gracias a usted, muchísimas gracias por ese compartir. Muchas gracias. No, gracias a ustedes por permitirme compartir mi experiencia. Hola, buenas noches. ¿Alguien más? Hola, bienvenida, dinos, cuéntanos. Gracias, Gladys Pérez de Guatemala. Gladys. Es excelente todo este aprendizaje. Aquí lo que me cuestiono es cómo indagar con el paciente, porque muchas veces, como bien se dijo durante toda la conferencia, ¿verdad? Es un tema tabú en el que no hay esa apertura y no es como cuando uno evalúa esas y uno dice, bueno, 0, nada, dolor, 10, el peor dolor, hambre, náuseas y demás. La sexualidad, ¿cómo romper el hielo con ellos y preguntarles cómo está tu sexualidad? Doctora, ¿algún consejo por ahí? Gracias. Pues mira, mi consejo, y gracias por hablar y gracias por participar. Y mira, mi consejo es que si tú no tienes las herramientas suficientes, no toques el tema, ¿sí? O sea, vamos a estar en formación. Si el paciente te dice algo, perfecto, ¿sí? Pero yo creo que mientras no tengamos la posibilidad de hacer, difícilmente. O sea, si tú sientes, por ejemplo, que te sientes capacitada, lo haces. Pero a veces lo mejor es no meterse en terrenos que no manejamos, ¿no? Por ejemplo, si puedes decir, mira, los opioides tienen una afectación de tu sexualidad, van a alterar tus hormonas, puedes tener disminución del deseo, pues digamos este tipo de cosas que sí tú puedes manejar, ¿no? Pero yo pienso que a veces hay cosas muchísimo más complicadas con respecto a la sexualidad que sería mejor como o formarnos más o derivarlo a profesionales de la sexología. Lo ideal sería que nos formáramos. Muchas gracias. Sí, esta es una posibilidad que, pues esta charla llama mucho a nosotros los profesionales de enfermería a que estemos en una continua formación y desde la parte científica, desde la parte teórica y como dice la doctora Alexandra, pues si uno no maneja el tema, ahí viene la importancia del trabajo interdisciplinario. Si no soy yo la persona apropiada en ese momento para dar el consejo al paciente o a su cuidador o a su pareja, pues apoyarnos de las personas que en nuestro equipo puedan tener esas herramientas y así ayudarle al paciente a que pueda tener una solución frente a la dificultad que nos está manifestando.
Entonces aquí juega un papel vital el trabajo interdisciplinario, recordar que somos nosotros el eje central de ese cuidado, de ese trabajo interdisciplinario y de ese cuidado integral que brindamos a los pacientes, pero también tener claridad que cuando se tienen otros profesionales expertos en otras áreas, pues es incluirlos en todo este manejo del paciente para que sea un óptimo control de los síntomas o ayudarles pues en su situación en ese momento. Entonces, no sé si alguien más quiera decirnos algo, Sí, quiera aportar algo. por acá yo tengo un comentario y una pregunta. Claro, bienvenido, gracias. Mucho gusto, Uriel Emilia desde Guadalajara, México. Un saludo y un agradecimiento a Alexandra por todo lo que escuchamos el día de hoy. Y bueno, yo, Mexicana. sí, mexicano. Hija es mexicana. Ujú. Ah, también. Pregunta, ajá. Bueno, la pregunta era si ya existen herramientas o ciertas guías, digamos, como para abordar este tipo de temas de lo sexual. Por ejemplo, cuando hablamos de un protocolo de malas noticias, ya hay uno, ¿no? Hay pasos que ya están dictaminados que si bien no se siguen al pie de la letra, nos orientan, ¿no? Pero en el área de sexualidad, ¿existe alguna herramienta de este tipo o la invitación es generemos estas herramientas? Exactamente, exactamente. Porque por eso les decía, existen en Estados Unidos, en Australia y en Francia, que es donde más se investiga sobre el tema y donde más, bueno, Holanda también, pero nosotros en Latinoamérica no tenemos guías. Por eso es que la invitación que yo les decía es investiguemos, armemos redes y armemos nuestras propias guías, porque es importantísimo que las tengamos. Invitados, todos los que quieran participar. Ah, perfecto, digo, yo igual por ahí me sumaré a ver, porque estoy seguro que habrá más de algún interesado en incursionar en esto. Y el otro comentario era, de acuerdo a lo que vi de la presentación, digo, la sexualidad es muy compleja, ¿no? No solo abarca la cuestión del sexo per se, ni el sexo penetrativo, que a veces en el subconsciente puede ser como lo más frecuente, pero al ser tan vasta, digo, yo lo entendía, si no habla desde nuestros afectos, desde cómo nos vinculamos con los demás. Y creo que independientemente para muchos de nosotros, porque por ahí puede ir la inquietud, oye, ¿cómo lo trato si es tema tabú? A ver, espérate, puede ser tema tabú de la sexualidad del sexo. El sexo penetrativo igual es tema tabú, pero hay un montón de cosas de afectos que no están dentro del tema tabú que ya estamos haciendo con nuestros pacientes. Digo, la invitación de hacer esta reflexión es decir a mis compañeros profesionales en áreas de salud que ya estamos tratando el tema independientemente. O sea, no encasillarlo nada más al sexo y ojalá en el futuro pues se nos dé la oportunidad. Yo recordaba mucho un paciente, ahorita no recuerdo el nombre, que cuando yo estuve en mi etapa formativa, en un hospital público en mi ciudad, en la que su pareja se subía a la cama del hospital, estando prohibido en los hospitales públicos de la ciudad, ¿no? Pero se subía a la cama y lo acariciaba y demás, y en el cuarto se compartía obviamente con otros 5 pacientes, porque así sucede. Y me llamó mucho la atención ahorita porque digo, nadie nunca ni buscó gestionar el espacio para que ellos estuvieran juntos. Al contrario, luego era motivo de mofa. Ay, cómo la señora con su sobrepeso y se le ocurre subirse, tiene insuficiencia cardíaca, aquello ni le funciona, que son comentarios que luego del personal de salud alcanzaba uno a escuchar y que para ellos igual como pareja era importantísimo, ¿no? Porque igual era una pareja con una intimidad muy activa, era su lenguaje del amor. Y me llamó mucho la atención ahorita porque digo, ¿cuántas de esas cosas no pasamos por alto en nuestros servicios o en nuestro quehacer? Porque no las vemos o no queremos verlas, ¿no? O nos resultan incómodas porque no estamos capacitados. Entonces sí se me hace padrísimo incursionar en estas áreas nuevas. Ya en Colombia lo estamos haciendo, viste la orden médica. A esta psicóloga se le burlaron muchísimo. Los médicos se burlaban y ella se mantuvo y ha seguido haciendo sus órdenes para sus pacientes. O sea, estamos reconociendo el derecho a la intimidad y el derecho a la privacidad. Pues un aplauso allá a Colombia y esperemos repetirlo acá también. Muchas gracias. Sería todo de mi parte. Bueno, muchísimas gracias, Uriel. Muchas gracias, Miguel, por tu intervención y bueno, a la doctora Alexandra también muchas gracias por habernos apoyado hoy
acá en el webinar de sexualidad en los pacientes en cuidado paliativo desde la Comisión de Enfermería de la ALSP. No sé si alguien más quiera decirnos algo o si no, pues ya damos por terminado, agradeciéndoles a todos ustedes por su tiempo, por su dedicación y por habernos acompañado. Próximamente estaremos realizando webinar nuevamente desde la Comisión de Enfermería ya para el mes de enero, para que todos estén atentos y están todos cordialmente invitados. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Feliz noche. Gracias a todos por la Que participación. descansen. Feliz noche. Muchas gracias, que pasen bien. Gracias. Abrazos, feliz noche a luego. todos. Gracias.